Entonces hay que sentarnos, y aquí la invitación a los dos compañeros como representantes de facciones distintas de la oposición, digamos, hablar seriamente de estos temas, incluso fuera de cámaras, donde podamos exponer con mucha más amplitud los argumentos y llegar a acuerdos nacionales. El país lo que nos está pidiendo ahora es acuerdos nacionales sobre temas trascendentes. Esa expresión final de Augusto Espinosa quisiera trasladarle en el sentido de que es preciso buscar espacios de gobernabilidad, doctor Barrera, porque sin duda vamos a asistir a un periodo complejo. Va a haber turbulencia, va a haber problemas, va a haber agitación social, en fin, una serie de circunstancias. Y para eso la gobernabilidad tiene que estar vigente, plena. Sí, absolutamente, y por eso yo insistía en que probablemente el desafío con el acuerdo político nacional que decía, ¿no? el desafío político es muy importante, esto es así. Un proceso de concertación y de acuerdo no se hace solamente desde uno, se hace desde varios. Y me parece que efectivamente algunos de los temas pendientes tienen que ser exhaustivamente identificados, todos los pasivos pendientes. Yo estoy completamente de acuerdo. No debería quedar sombra de dudas sobre la legalidad y legitimidad. No debería quedar sombra de dudas sobre los casos que se han planteado en relación a malos manejos y corrupción. Deberían ser absolutamente claros para todos. Bueno, hay una serie de listas que podríamos ser el tema de justicia. El tema de justicia, de participación ciudadana, en fin. Pero creo que eso que debe hacerse, no tengo ninguna duda, debe hacerse, debe permitir que simultáneamente se construya un modelo de diálogo, un modelo de consolidación institucional, una forma diferente de un modelo comunicacional, pero me parece que eso no solamente es una apelación a lo que debe hacer el Ejecutivo, que yo estoy convencido que debe hacer, sino también al tipo de oposición que hay que construir. Y en esto sí quiero llamar la atención. Si quiero llamar la atención, una cosa es una oposición radical, conceptual, ideológica y democrática, y otra es una oposición que lo que haga es calentar todos los días un proceso de confrontación en las calles, de violencia, etc. Esto es complicado. Esto es complicado. Entonces yo sí quiero llamar la atención sobre eso porque me parece que desde una perspectiva más global, ese sería finalmente el escenario y la invitación para repensar precisamente la perspectiva del país. Si es que cambia el temperamento de lo oficial, es probable que también cambie el temperamento de la oposición. Luis Fernando. Sí, al menos en el trato político, pero el gran desafío... Con las consideraciones que dice el doctor Barrera. Por supuesto, pero algo más. El desafío de la oposición o de quienes estamos en la oposición, porque no habrá una oposición monolítica, será precisamente el de tratar de que estos desafíos de los que hemos hablado, el económico, con más empleo, con más trabajo, con recuperación económica, la dolarización, sean debidamente asumidos por el gobierno, por el bien del Ecuador, definitivamente. Y eso pasa por hacer una oposición con la cabeza y con el corazón, no con el hígado ni con el estómago, porque debemos de estar a la altura de las circunstancias. Y en el tema democrático, que es el otro desafío, con una institucionalidad que está plantada, controlada por quienes han venido gobernando este país 10 años, habría que esperar que se vayan abriendo al menos ciertas ventanas, ciertas puertas, para que los ecuatorianos veamos en la gestión del próximo gobierno al menos alguna apertura. La primera señal, la Supercom. Resulta inimaginable que por no haber reproducido lo que dijo un diario argentino, Página 12, por parte de algunos medios y canales de televisión, estos estén en medio de un proceso. Eso se llama fascismo y tiene que terminar. Igualmente, lo que ocurre con las universidades privadas y los órganos de control, les tienen asfixiadas a las mejores universidades del país, que no solamente están en la capital de la República o en el puerto principal, también hay algunas en Ambato y en otras ciudades. Basta de asfixiar tanto. Entonces, allí hay dos grandes elementos para que trabaje el próximo gobierno y dé señales que sin cambiar la institucionalidad puede dejar de fastidiar, de asfixiar a aquellos que están gestando conocimientos y, por supuesto, opiniones en el caso de los medios de comunicación. Las exigencias desde la oposición, con estos elementos que ha puesto el doctor Torres y con otro que me le planteo, María Paula, que es el de la justicia. Sí, es difícil hablar de recuperar el diálogo democrático, la convivencia democrática, un trato respetuoso con la oposición o las oposiciones, que también son elementos vitales
para la construcción de la institucionalidad, pero es difícil decir eso mientras por otro lado se tiene montado un sistema de espionaje y de persecución a la oposición o a los sectores disidentes, no solamente a la oposición política, cuando se ha usado los canales incautados, los medios públicos para hacer una descalificación cotidiana. Es que hay estadísticas de cómo los medios públicos se han dedicado y el Estado, el gobierno se ha dedicado a atacar y descalificar a cualquier persona que piensa distinto. No va a ser muy fácil plantear diálogos democráticos cuando se expulsa del país a la pareja de un opositor. No va a ser fácil plantear, vamos ahora sí a hablar con las manos extendidas y los brazos abiertos después de que han disuelto sindicatos y han disuelto partidos políticos o movimientos de forma ilegal.